En nuestro video anterior hicimos la experiencia de un plano inclinado, haciendo referencia al experimento de Galileo, y estuvimos analizando un gráfico de velocidad en función del tiempo para llegar al concepto de aceleración. Ahora en este video vamos a ver el gráfico de la posición en función del tiempo. Vamos a llegar a la conclusión a la cual llegó Galileo, que el espacio recorrido es proporcional al cuadrado de los tiempos, y vamos a entender de dónde surge la ecuación horaria. Vamos a empezar por un ejemplo. Imaginemos que tenemos una situación en donde Galileo se mueve con velocidad constante, quiere decir que es un MRU, y me piden conocer la posición de los 3 segundos. Sabemos que tenemos que plantear la ecuación horaria del tiempo, obtener la posición de Galileo después de los 3 segundos. Imaginemos el gráfico de velocidad en función del tiempo. Veamos que el área que me queda de ese rectángulo se calcula como la base por la altura. Obtenemos 6 metros, que es la ecuación horaria. Esto es muy importante. En un gráfico de velocidad en función del tiempo, el área debajo de la curva es el desplazamiento. Recordemos que a nosotros la gráfica no nos queda un rectángulo, sino que lo podríamos asociar a un triángulo. Volviendo a la premisa que dijimos recién, que el área es el desplazamiento, vamos a calcular el área de ese triángulo. Ahora, tengamos en cuenta que la base es el tiempo y la altura va a ser la velocidad final después de un determinado tiempo. En el otro video también vimos que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, recuerden que Wilson empieza a caer desde el reposo, quiere decir que no hay velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad final va a estar dada por la aceleración por el tiempo. Podemos reemplazar en la fórmula de área velocidad final de tal manera que podemos volver a escribir el área de ese triángulo como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que no es ni más ni menos que el desplazamiento. Esta es la conclusión a la cual llegó Galileo Galilei, en donde relaciona los espacios recorridos por un cuerpo cayendo en un plano inclinado con el cuadrado de los tiempos. En este ejemplo, tenemos que Galileo viene con una velocidad de 2 metros por segundo, pero como llega a una rampa, va a adquirir una aceleración de 1 metro por segundo. Supongamos que el ejercicio me pide calcular la distancia que recorre después de 3 segundos. Galileo va a llegar hasta el final de la parte recta a una velocidad de 2 metros por segundo. Este va a ser mi tiempo cero. Y a partir de acá voy a contar 3 segundos y lo que yo quiero conocer es cuánto se desplazó por la rampa. Para eso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a realizar el gráfico de la velocidad en función del tiempo. Sabemos que en el tiempo cero la velocidad de Galileo eran 2 metros por segundo. La aceleración que tiene Galileo era de 1 metro por segundo al cuadrado. Y recuerden que dijimos que esta aceleración lo que me dice es que cada vez que transcurre un segundo, la velocidad aumenta 1 metro por segundo. Quiere decir que después de 1 segundo, la velocidad de Galileo va a ser 3. Después del próximo segundo, quiere decir que a los 2 segundos, la velocidad de Galileo va a ser 4. Y de esta manera yo puedo hacer mi gráfica de velocidad en función del tiempo. Recién vimos que el área debajo de esta gráfica va a ser el desplazamiento, que es lo que me pide el ejercicio. Pero a diferencia de los casos anteriores, yo podría calcular el área como un rectángulo y un triángulo. El área del rectángulo va a ser la base por la altura, me da 6 metros, y hace un rato vimos que para calcular el área de ese triángulo podemos calcularlo como un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tengo todos los datos, tengo que resolver el tiempo al cuadrado, vean que queda 9 segundos al cuadrado, recuerden que el cuadrado va tanto al número como en la unidad,
lo cual me permite simplificar las unidades y que el resultado me quede en metros. El desplazamiento total va a ser la suma de las dos áreas, por lo tanto me va a quedar 10,5 metros. Hicimos esta cuenta, donde teníamos el área del rectángulo y el área del triángulo. Nos dio 10,5 metros. La velocidad inicial es 2. Por lo tanto, la fórmula que teníamos recién, yo la podría escribir de la siguiente manera. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El desplazamiento no es ni más ni menos que la posición final menos una posición inicial. Recuérdense que el delta es una variación. La variación de la posición va a ser la final menos la inicial. Si despejamos de esta fórmula la posición final, tenemos la famosa ecuación horaria a la cual queríamos llegar. En el caso de física IV, se usa una fórmula muy similar. Vean que el desplazamiento se representa por la letra S, la velocidad inicial se usa la letra U y tenemos la misma ecuación que antes. Dijimos que íbamos a llegar al gráfico de desplazamiento en función del tiempo. Habíamos dicho que no lo podíamos unir a través de una línea recta. Y si nosotros aplicamos los conocimientos de las matemáticas que tenemos hoy en día, que Galileo no poseía en ese momento, sabemos que estos puntos se pueden unir a través de una función cuadrática, que matemáticamente la podemos escribir como a por x al cuadrado más b por x más c. Esto no es ni más ni menos que lo que obtuvimos en la ecuación horaria. La ecuación horaria es una ecuación cuadrática. El término a en matemática, en nuestro caso sería un medio de la aceleración. El término b es la velocidad inicial. Y el término c no es ni más ni menos que la posición inicial. Con esto ya tenemos los conocimientos necesarios para empezar a resolver ejercicios. Nos vemos en otros videos. Hasta luego.